podéis ver, lo que estamos enseñando en esta mañana tiene que ver con la vid verdadera y el gozo verdadero. Esto entiende que hay otros gozos que se proponen en esta vida, ¿no? El ser humano busca al final gozo en la vida. Nosotros buscamos gozo. El ser humano lo llama así, ¿no? Es que quiero ser feliz. Eso es lo que se desea en esta vida y se busca mediante pues, muchas maneras. Uno busca una pareja a ver si va a traer felicidad, satisfacción, un trabajo, unos estudios, ocio, ¿no? Actividades, un equipo deportivo. Y, por ejemplo, si me dedico en un asunto de estudios, no es que el proceso en sí sea muy divertido, muchas horas de estudio y tal, pero es para mi gozo, ¿no? Yo miro adelante y digo, si hago esto, a lo mejor tengo mejor trabajo, mejor sueldo, ¿y para qué? Para gozar, para poder disfrutar, tener más satisfacción. Y desafortunadamente, aunque a veces pueda dar cierta satisfacción, estas metas que uno persigue en esta vida, pues no funcionan. A lo mejor he dado los estudios, he dado el esfuerzo para esto, lo otro, y no me resulta. Y lo que vemos en esta vida es que el gozo que se promete, el gozo en sí de la vida diaria, pues en el mejor de los casos es temporal. Y si se persigue en sí, pues es vacío en realidad. El tema del pasaje es permanecer en la vid y el tema nos da razones por permanecer en la vid y mucho tiene que ver con el gozo que nos da. Nos habla de otro tipo de gozo que no es un gozo que es temporario, no es un gozo que es vacío, efímero. Jesús habla a sus discípulos de este gozo, les da un discurso antes, poco antes de que lo llevan que es entregado en el jardín, que es engañado por Judas, y les da un discurso a sus discípulos, y parte de ese discurso es lo que él les enseña acerca de la vid verdadera, y les enseña dando esa comparación de una vid, comparación con el Padre, el Hijo, y pues la humanidad, los que se dicen ser cristianos. Vamos a estar viendo este pasaje entonces en esta mañana, de este discurso que Jesús da a sus discípulos en Juan 15, ¿vale? Entonces estamos en Juan 15 y si tienes una Biblia, pues venís a Juan 15 conmigo, a ver si esto me funciona. Juan 15, 1 al 11, es el pasaje principal de esta mañana. Vamos a hacer lo que solemos hacer, lectura alternativa. Yo leo el primer versículo, vosotros el siguiente, y vamos así hasta el versículo 11. El pasaje realmente se extiende hasta el versículo 17, pero vamos a limitarnos hasta el versículo 11. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como agua, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arderán.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. La primera línea de enseñanza que vemos en este pasaje es la siguiente. Esto no me funciona, voy a necesitar un poco de ayuda. Que el verdadero cristiano permanece para llevar fruto y el que no lleva fruto es cortado, ¿vale? Esto es lo primero que notamos aquí. O sea, lo que nos está diciendo el pasaje es que si uno es cristiano, pues se demuestra. Hay cierta evidencia de esto. Antes de entrar a esta enseñanza, pues la metáfora nos introduce pues, los personajes, por decirlo así. Hay la vid, que es Cristo, dice, yo soy la vid verdadera, Él es quien está hablando. Y hay el Padre, Dios el Padre, que es comparado con el labrador o el jardinero, agricultor, quien poda y corta los pámpanos de la vid. La comparación aquí tiene algo muy esencial, fundamental a ella. Cristo es la vid en que la vida proviene de Él. Nosotros somos pámpanos. Y si habéis conducido algo en España, y claro que sí, habéis dado vueltas por aquí, por allá, habéis visto campos llenos de árboles que producen uvas, ¿no? Que son un árbol así, se llama una vid, y tiene pámpanos que llevan sus uvas, su fruto. Entonces, esta es la comparación, que Jesús es la vid y nosotros las ramas, o pues los pámpanos, como se llaman aquí. Y claro, la vida no proviene del pámpano, proviene de la vid. ¿Y cómo es que uno tiene esta vida? Pues unos capítulos un poco antes, y en varios lugares, pero en Juan 3:16 vemos cómo se logra esta vida, ¿no? Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera Cristo amó al... Porque de tal manera, eso es causa de idiomas, tengo que leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí hay la vida que proviene de la vid. ¿Y cómo es que se logra? Pues todo aquel que en Él cree. Entonces no es algo que se pueda conseguir de otra manera, sino que creyendo en Cristo. ¿Creyendo en qué? Creyendo en que yo soy pecador, separado de Dios por mi pecado, que yo no puedo llegarle a Él por otra manera, haciendo cosas. La única manera que yo puedo ser aceptado, perdonado por el Padre, perdonado mis pecados que me separan y me condenan, es creyendo en la obra que Cristo hizo. Él sí pudo obedecer perfectamente, lo hizo. Y por eso Dios el Padre aceptó su sacrificio y por esto creemos en Él. La Biblia nos dice, si creemos en que Él cumplió perfectamente la ley de Dios, satisfaciendo las demandas de la ley, esto es la manera que somos perdonados y tenemos vida. Nacemos de nuevo, pasando de muerte espiritual a vida espiritual, pasando de culpables a perdonados, de hijos del diablo a hijos de Dios. Y entonces, esto es muy integral a la comparación aquí de yo soy la vid verdadera
Mi Padre es el labrador, Él es quien corta, quien poda. Y luego el versículo 2, todo pámpano. ¿Quiénes son los pámpanos? En el 5 dice, vosotros los pámpanos. Entonces, los que se dicen ser cristianos son los pámpanos. Y aquí los 12 discípulos, bueno, o 11, si Judas estaría convocando a gente en este momento para engañar al Señor, hay los discípulos que son los pámpanos. Entonces, lo que nos pone aquí como primera enseñanza lo vemos en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. Entonces, ¿quién dice, sí, yo soy de Dios, soy cristiano, pero luego miras a su vida y dices, pero es que eso no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí el pasaje, pues no lleva fruto, entonces es quitado, es cortado. No, es como una vid que va a producir, ¿no?, sus uvas para consumo, pues no lleva nada, lo cortamos y se acabó. Mientras que el cristiano, él sí lleva fruto. Y dice, lo podará, ¿no? O lo limpiará en esta traducción, para que lleve más fruto. Entonces, habiendo tenido vida nueva, sale un pámpano y tiene fruto. Y no es que el fruto sea perfecto, obediencia perfecta, no tiene nada que ver. Por eso hay un proceso de podar. El cristiano obedece, pero peca, pide perdón y continúa pues en los caminos del Señor. Y es un proceso en el cual es podado y eso duele a veces, ¿no? Hay un corte aquí de esto, de lo otro, de pecados que tenemos en nuestras vidas y hay cierto dolor ahí y así es el crecimiento de la vida cristiana. Pero el punto aquí es que hay que haber fruto. Si yo digo, sí, yo creo en Dios, o yo creo en Cristo, hay sí o sí que llevar fruto. Hay otros como Judas que dijeron, estuvieron un rato y luego se evidenció que al final no había un fruto verdadero. Escuchamos de otros en el Nuevo Testamento, Demas, que estaba con Timoteo, un conocido de Timoteo, que él también había abandonado. En primera de Juan 2:19, pues el mismo que escribió el Evangelio aquí, dice, se fueron porque no eran de nosotros. Entonces se evidenció que al final no había una fe genuina. El pasaje continúa y nos dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y este limpio aquí entiendo que es cuando la palabra obró salvación en los discípulos, pues el Señor los limpió de sus pecados. Pasamos al versículo 6 y nos explica un poco más acerca de ser cortado. Lo ponen con otras imágenes, comparando esta ilustración de la vid. Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto habla de la condenación eterna para aquel que no ha tenido vida nueva, que no tiene fe en Jesucristo. Dice, estos pues son cortados y son quemados, no tienen utilidad, no se han convertido, no han dado evidencia de seguir al Señor y entonces padecerán eternamente por haberse rebelado contra el Dios creador y el único Salvador. Entonces, de esto está hablando el pasaje. Y cuando hablamos de fruto, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que vienen circunstancias en la vida o grandes cruces en la vida o
pues las cosas de la vida diaria, los detalles de la vida diaria, en los cuales yo tengo opción de decir, yo sé que Dios dice esto, pues el fruto es decir, pues Dios dijo tal y yo me encamino en los caminos del Señor. Esto es el fruto, es la obediencia al Señor. Y entonces hay que haber esa evidencia, el fruto en la vida del cristiano. Del otro lado, uno, díjese cristiano o no, dice, bueno, sí, Dios dirá algo, pero yo quiero hacer lo que me da las ganas. Y eso es no llevar fruto, no obedecer al Señor. Y tiene que quedar claro que el fruto es, ¿no?, un resultado de una conversión, nunca es un medio de salvación en la Biblia. El siguiente punto que vemos en el pasaje, si puedes, es el siguiente, que la dependencia continua de la vid es la esencia de permanecer y llevar fruto. Las obras del incrédulo no son aceptadas y las obras del creyente pues no son en su propia fuerza. Se pueden hacer porque Dios está obrando en uno. Vemos una dependencia continua que es la esencia de permanecer y de llevar fruto, ¿vale? Esto lo vemos en los versículos 4 y 5 en particular y un poco más también. Dice en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es que no podemos llevar fruto si no estamos en Cristo. Es imposible. Es reiterado este punto en el versículo 5, donde dice, soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El cristiano puede hacer buenas obras, llevar fruto, obedecer a Dios, porque el Señor está obrando en uno, no es por nuestras propias fuerzas. Cuando actuamos de tal manera es porque Dios está obrando en nosotros. Requiere, claro, nuestro esfuerzo, pero es por lo que Dios hace en nosotros. Y aquí es importante también distinguir que aquel que está fuera de Cristo intenta ser lo que se quiera, no es fruto para Dios. Entonces, hay valores muy comunes en nuestra sociedad que, por ejemplo, hay definición de Dios dentro de lo que es el catolicismo o fuera del catolicismo en general en la sociedad. Sí, hay un Dios y si hago más bien que mal, pues seguro que cuando llegue ante Dios o ante algo en el futuro, si lo hay, pues voy a ser aceptado. Pero el pasaje aquí nos dice que esto es imposible, porque hay la vid y hay los pámpanos. Y un pámpano cortado fuera de la vid no lleva fruto, no puede llevar fruto. ¿Y por qué es así? Porque Dios no acepta nuestras obras, no podemos salvarnos porque cada obra nuestra es manchada por pecado, aun si es buena. Por ejemplo, en la sociedad reconoceremos, aunque bueno, hay mucho malo que se llama bueno, pero hay, digamos, cosas malas que se llaman malas. Robar es malo, aceptado generalmente en la sociedad. Pero luego pudiese yo hacer algo bueno, digamos que es el cumpleaños de mi esposa y que yo le hago algo que le gusta a ella, pero realmente es porque a mí también me gusta. Lo hago realmente para mí. Entonces podríamos llamar esto una cosa buena, pero que es mala. Realmente la intención fue, yo engañé, ¿no? Tuve el motivo de complacerme a mí. Y toda obra fuera de Cristo, que no es para Dios,
Dios ve esto como una obra buena que en realidad es mala. No es una obra para Él. Y como Cristo fue el único que vivió perfectamente, solamente fue su sacrificio, ¿no?, que fue aceptado ante Dios. Nosotros no hacemos buenas obras para alcanzar un estatus ante Dios. Es solamente un fruto, una acción de gracias que dice, Señor, tú me has perdonado, yo quiero vivir para ti. Así es el fruto, por eso tiene que estar el fruto en la vid. Por eso no vale la acción de las personas fuera de Cristo. La otra cosa que vemos en el pasaje, nos continúa enseñando el pasaje lo siguiente en el versículo 7, y nos enseña acerca de la oración y la dependencia de Dios. Entonces tenemos que depender de Dios, necesitamos su fuerza, solamente en Cristo las obras, la obediencia vale, y aquí nos habla de la importancia o la conexión de la oración con la dependencia de nuestro Señor. Dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí creo que fácilmente podemos sacar fuera de contexto la segunda mitad del pasaje y decir, pues todo lo que yo pido a Dios me dice que que Él me lo va a dar, ¿no? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay que conectar esto muy cuidadosamente con la primera mitad del versículo. ¿Qué nos dice la primera mitad del versículo? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, mis palabras permanecen en vosotros, tiene que ser con orar concorde a la voluntad de Dios. De hecho, en primera de Juan 5, 14 al 15, el mismo Juan explica que Dios contesta la oración cuando es según su voluntad. Y a medida que estamos permaneciendo en el Señor, pues vamos a discernir más la voluntad de Dios y Dios nos va a estar contestando en su gracia, en su voluntad. Pero puede pasar que a veces uno diga, pero es que he orado algo que sí es la voluntad de Dios, ¿cómo es que no se cumple? Estoy intentando pues dejar este pecado, digamos, de la impaciencia y le oro al Señor y sigo impaciente. Pues es que dentro del consejo del Señor vemos que hay otras causas ahí por nuestro pecado, ¿no? Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. O sea que también lo que vemos más en adelante en Santiago es que el pecado y también las contiendas aquí en este contexto en particular resale en base a nuestros deseos pecaminosos. En esta circunstancia, el problema no es Dios que no ha cumplido, el problema es que yo vuelvo por mis deseos pecaminosos a mi pecado. O sea, esta es la situación que está ocurriendo. O pudiese yo decir, pero es que yo llevo 15 años, yo tengo 2 hermanos, los 2 menores, tengo, 4 hermanos, pero los 2 menores no son cristianos. Y llevo 15 años orando por ellos. Y uno diría, pero es que Señor, ¿no quieres salvarlos? ¿Es que tú quieres salvar al pecador? Sí, efectivamente, Dios quiere salvar al pecador. Pero Dios tiene de uno sus escogidos y los pecadores son responsables por su rebeldía contra el Señor, no queriendo doblar la rodilla ante Él. Todo esto, pues, para resumir, nos está diciendo este punto de enseñanza que dependemos del Señor. Necesitamos su fuerza, necesitamos estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, si estás aquí y te das cuenta y dices, pues esa vida nueva, yo no entiendo esto muy bien. Dios quiere salvarte, quiere que tú permanezcas en Él. Alcanza, aprovecha, recibe la misericordia de Dios.
en fe. ¿Qué es la fe? La fe es entender mentalmente que Cristo es el único que me puede salvar. Pero no solo entender, sino que aceptar. Vale, lo entiendo y digo que es verdad, pero también hay que sujetarse a ello. Porque hay mucha gente que ha llegado a entender de sí, esto a lo mejor es verdad, pero yo no quiero hacerlo. Yo quiero continuar a mi manera, mi vida es, y que me deje Dios en paz. Ven a Él en fe, en arrepentimiento, para tener vida nueva. Aprovecha esa oferta de misericordia de Dios, la oferta de misericordia que ha tenido con todos nosotros. Pues vimos que hay que llevar fruto y hay la advertencia de ser tirado al fuego. Hemos visto que dependemos del Señor y luego el pasaje continúa y nos da una motivación importante para la cual debemos llevar fruto. Sí, pues, gracias. Y es la siguiente, que tenemos que permanecer llevando fruto para la gloria de Dios, ¿vale? Esto lo podemos notar en el versículo 7, en el 8, perdón, donde dice el pasaje, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay otras versiones que dicen en la segunda parte del versículo, y así probéis que sois mis discípulos, perdón. Y yo entiendo que el pasaje tiene este sentido. Demostramos, probamos que somos sus discípulos y Dios es glorificado a medida que demostramos ser sus discípulos llevando mucho fruto. Dios recibe gloria cuando hacemos esto. Y en este pasaje no se distingue aquí la gloria de Dios como la causa en últimas, pero cuando miramos más ampliamente en la Biblia, vemos con claridad que eso es la razón encima de todas las razones por las cuales debemos llevar fruto. Es para la gloria de Dios. Y bueno, habremos escuchado esto, ya lo sabemos, pero ¿cómo podemos practicar esto de manera muy tangible en nuestra vida? Pues pensar en las áreas de mi vida en las cuales vivo sin pensar si Dios es glorificado. Estoy necesito evaluar pues mi pareja, trabajo, ocio, todo lo que tengo en mi vida y hacerme la pregunta y decir, ¿esto glorifica a Dios? No solo en el contenido, sino que de lo que hago, sino en las motivaciones que yo tengo detrás de lo que yo hago. ¿He realmente sometido lo que yo hago, lo que yo deseo en esta vida para ver si glorifica a Dios o no? Esto es lo que tenemos que hacer, pensar en nuestra obediencia a Dios y llevarla ante Él y evaluar si le da gloria o no. Y hay del otro lado los que no dan fruto, ¿no? Y hay la consecuencia muy fuerte, eterna, de ser echado al fuego, pero también lo que está ocurriendo aquí es que le roban la gloria a Dios. Dios es el único Dios, el único creador, salvador, y Él se merece toda la gloria. Y la vida cristiana entonces resulta en fruto, oración y esto para la gloria de Dios. El pasaje continúa y nos habla del amor de nuestro Dios. A continuación, eso es lo que vemos en el cuarto punto. Y si lo puedes avanzar, gracias. El cuarto punto en el pasaje que podemos observar es que permanecemos en la obediencia por el amor de Cristo. ¿Vale? Tenemos que permanecer en la obediencia por el amor de Cristo.
En el versículo 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, en mi amor. Vemos aquí el amor del Padre al Hijo y el Padre nos ama a nosotros también, como hemos leído en Juan 3:16. Pero enfatiza este pasaje el amor de Cristo. ¿Qué amor? Pues una vida de entrega completa, una obediencia, un sacrificio para nosotros. Él no como Dios, no era natural para él encarnarse, humillarse, el glorioso Dios que tenemos, pero decidió hacerlo sacrificialmente para unos desgraciados que no quieren saber nada de él, y él en amor dijo, voy a entregarme para mi creación, para que ellos conozcan de mí, para que puedan tener perdón de pecado. Este es el amor del cual está hablando aquí. Y nos dice, permaneced en mi amor. No nos dice, pues, que lo amemos a nuestra manera, la manera de la sociedad de amar a la gente. Bueno, tengo este sentimiento cálido o me cae bien, entonces sí, vamos a amarnos hasta que ya no me caiga bien esta persona, ya no la amo. Pues el amor de Dios no es así. Amó a gente que no lo quería, a unos rebeldes que él había creado. Y nos dice de permanecer en este amor. ¿Y cómo se hace este permanecer en el amor? Pues se hace en obediencia, como vemos en el versículo 10. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, es mediante el guardar sus mandamientos o mediante la obediencia que permanecemos en el amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces nos dice guardar los mandamientos como Cristo, no como a la manera perfecta, porque no podemos hacerlo perfectamente, sino que poner a Cristo como estándar. Él es perfecto para entender cómo obedecer, pues que miremos al Señor Jesucristo. Pues pensemos en esta ilustración, que hay una pareja que vio una niña abandonada, la recibieron en su casa, la adoptaron, la amaron como si hubiese sido suya, le dieron de todo para proveer para sus necesidades, escolarización, cariño. ¿Cómo debería esta hija adoptada responder a estos padres? Pues con honor, con obediencia, con un amor recíproco. ¿Y cómo no responderemos al Dios creador de los cielos a la tierra? Pues de la misma manera. No podemos decir, bueno, Dios, si tú me has amado, pues me has creado, me has dado la vida que yo tengo, pero déjame un poco en paz para que yo disfrute de esta vida. Debemos permanecer en su amor, amarle en base al amor que Él nos ha dado primeramente, un amor sacrificial, un amor de obediencia. Pues volviendo a pensar en el hecho de que si ya hemos creído en Cristo y tenemos vida nueva, corríamos en un camino hacia la destrucción, hacia la condenación. Y Él nos agarró, nos puso en su amor mediante la fe que hemos tenido en Él. Y te invita, amigo, si no has creído en Él todavía. Hay una urgencia porque la vida, pues no sabemos hasta cuándo la tendremos. Hay un propósito en esta vida que Dios tiene para nosotros y es vivir para su gloria. Entonces, el pasaje nos da pues estas razones, nos explica del amor del Señor para nosotros, ¿no? Para motivarnos, haciéndonos ver que necesitamos amar a nuestro Dios, porque Él nos ha amado. Y el pasaje concluye con una última razón, y es la del gozo. La última razón tiene que ver con el gozo. Y pues
entiendo también que es la idea principal que nos destaca el pasaje. Permanecemos para que en Cristo nuestro gozo sea completo. Y yo decía, a ver, yo pensaba que tenía que vivir para Dios y no para mi gozo. Bueno, tienes que vivir para Dios y así resulta el gozo. Pero es un gozo muy diferente al que nos promete la sociedad. Notar en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Es el gozo de Cristo y vuestro gozo sea cumplido. Es un gozo completo, no es un gozo pasajero que se acaba, no es un gozo que es vacío, es lleno, es duradero, es verdadero. Cuando era joven, unos me dirán, bueno, es que tú eres joven todavía, pero relativamente, mirando pues 20 años atrás más o menos, en mi adolescencia, pensaba, pues Dios es que me va a estropear los planes. ¿Cómo me voy a someter a Él? Es que yo tengo estos bonitos planes para disfrutar de la vida, para tener placer. Y si yo le obedezco, que estaba yo en rebelión contra Dios, pues esto va a ser lo más aburrido que hay. Y cuando miro atrás, que en la gracia de Dios me ha salvado, yo, qué efímero, pasajero, vacío, que era lo que yo perseguía. Digamos, tenía cierto gozo. Yo no era miserable día tras día, pero recuerdo en varias ocasiones hacer algo, da un poquito de gozo y luego se evapora. Ya no lo hay. Y uno puede perseguir algunas metas, hemos hablado de esto, ¿no?, en el principio, puede tener su gozo en ciertas cosas, las mascotas, los deportes, qué sé yo, o pensar en que cuando pueda llegar a la jubilación, si llego ahí, pues lo he logrado y ahí voy a tener más tiempo y entonces esto es lo que me va a llenar, salvo el cuerpo que se está decayendo, digamos. Pero la jubilación hacia la cual tenemos que mirar es la eterna. Es que si perseguimos lo que nos ofrece este mundo, no da satisfacción nunca. Y uno puede, por ejemplo, estar mirando para tener una pareja y pintar el cuadro de cómo esto va a satisfacer. Y bueno, en la gracia de Dios, ojalá resulte en un largo matrimonio sano, pero cuando buscamos nuestro propio gozo a nuestra propia manera, no hay gozo que es duradero. Que si hay uno en la pareja que está buscando su gozo, el yo, pues muy rápidamente el gozo de la pareja resulta en dificultades. Es cuando buscamos el camino del Señor para el gozo, que es en base a la gloria de Dios, le obedecemos y esto resulta en un gozo completo. Ahí está el gozo duradero. El pasaje nos dice al final del versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y este es el gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Quiere que nosotros en este año, mirando pues el año que ha pasado, evaluando lo que ha pasado, mirando hacia adelante, quiere el Señor que nosotros tengamos como meta obedecerle, llevar fruto, glorificarle, y esto resultará en nuestro gozo. Si estamos buscando pues gozo en otras cosas, y puede que estemos haciendo lo mismo, dos personas diferentes, y una persona pues muy miserable y otra gozosa. Puedo estar yo haciendo el mismo trabajo que otro, pero buscando mi satisfacción, mis metas, pero puedo hacer el mismo trabajo y decir, Dios, yo quiero hacer esto para ti.
reciba tu honra y gloria y cambia toda la historia. Fuimos creados para la gloria de nuestro Señor. El Señor quiere que seamos gozosos en Él. Hay un autor que dice, Dios es más glorificado en ti cuando estás más satisfecho en Él. Dice, el diseño de Dios de buscar su propia gloria resulta en el amor, ¿no? Dios es glorificado amándonos en su misericordia. Dice, nuestro deber de buscar la gloria de Dios resulta en una búsqueda del gozo. Entonces, hay mucho gozo en nuestro Señor. Permanezcamos en Él, es que en el Señor Jesucristo, ahí es donde hay el gozo verdadero. Espero que te llenes de gozo real y completo en Cristo para la gloria de Dios, permaneciendo en Cristo, y que no te marches de aquí en esta mañana sin pensar en una manera mediante la cual puedes tener gozo en tu vida, pues obedeciéndole a Cristo, realineando las metas del año, pensando en relaciones que uno tiene, ¿cómo puedo glorificar a Dios, obedecerle a Él y también así tener el gozo del Señor estando en sus caminos? Tomemos un minuto para meditar en esta enseñanza y luego concluiré yo orando. Señor, pido en este día que nos ayudes, pues, un domingo más, un año más, hasta que tú vuelvas, Señor. Vuelve pronto, te pido. Ayúdanos a estar permaneciendo en ti, llevando fruto, y así poder disfrutar del gozo que hay dándote el primer lugar en nuestra vida. Obra, Señor, esto en cada corazón aquí. Pido estas cosas por tu gracia. En nombre de Cristo. Amén.